Evangelio según Mateo, capítulo 25. Abrimos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y lo invito a que se ponga de pie si usted puede hacerlo en reverencia a la palabra de nuestro Señor, obviamente. Y leemos Mateo capítulo 25, vamos a leer los versículos 14 y 15 y luego iremos leyendo los posteriores. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Oramos, hermanos. Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado y nos has confiado tu palabra también. Que a través de ella tú, por favor, te rogamos, puedas obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a reflexionar en nuestras vidas. Rogamos por esta obra maravillosa, porque la necesitamos, por eso estamos en este lugar, porque necesitamos crecer, necesitamos de tu palabra, Señor. Pero obviamente eso es imposible si tú no haces la obra. Rogamos que puedas obrar en cada uno de nuestros corazones, que me puedas ayudar a ser claro y conciso para que mis hermanos puedan entender tu palabra. Y también rogarte por cada uno de ellos, que puedan estar atentos a la voz de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, si usted lo quiere hacer. Y como usted ha visto, vamos a ver esta parábola hermosa, la parábola de los talentos. Esta parábola es parte del discurso de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Y se encuentra en el contexto en el que el Señor está hablando acerca de que Él se iba a ir y luego iba a regresar de su segunda venida y de las señales de su regreso. Y en el capítulo 24, allí sus discípulos, los discípulos de nuestro Señor, le preguntan cuándo iba a ser este evento, cuándo iba a ocurrir que Él iba a regresar y cuáles iban a ser las señales de su regreso y de su venida. Nuestro Señor Jesucristo no les da una respuesta, o al menos la respuesta que ellos estaban esperando, que le diera la fecha específica de cuándo sería ese evento. Pero sí le da una serie de advertencias a sus discípulos, una serie de mandatos que ellos deben llevar a cabo mientras esperan su regreso. Y les dice que deben esperar su regreso de manera expectante, deben estar expectantes porque su regreso va a ser cuando menos lo imaginen, cuando menos ellos lo esperen. Deben estar preparados, luego les dice allí en la parábola de las 10 vírgenes. Deben estar preparados, deben prepararse porque ha de regresar Él. Y debemos estar esperándolo con paciencia, velando, porque no sabemos cuándo será ese día ni cuándo será la hora. Y además les dice que deben esperar trabajando con fidelidad y con diligencia. Y ese es el punto de esta parábola, que mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, debemos trabajar con diligencia y con fidelidad con aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Y he dividido el mensaje en 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver la encomienda que hace el Señor y en segundo lugar vamos a ver la rendición de cuentas y su recompensa. Versículo 14. Primer punto, la encomienda. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esta historia que utiliza nuestro Señor Jesucristo nos habla de un hombre muy rico, que tenía mucho dinero, muchos recursos. Y este hombre que tiene mucho dinero y muchos recursos está a punto de irse a un viaje muy largo, dice.
por lo cual llama a sus siervos y les deja en sus manos los bienes que le pertenecen a él, para que cada uno de sus siervos administren de manera fiel y de manera diligente los bienes de su amo. Este hombre deja en manos de sus siervos 8 talentos para que ellos lo administren con fidelidad. ¿Qué es un talento? Quizás te estás preguntando. Un talento fue principalmente en aquellos tiempos una medida de peso. Un talento pesaba aproximadamente 40 kilos. Y dependiendo del metal que fuera ese talento, variaría su valor. No era lo mismo un talento o 40 kilos de oro que un talento de plata, o sea, 40 kilos de plata. Variaría su valor. Y también se dice que posteriormente un talento pasó a valer 6.000 denarios. Y esto equivalía a 20 años de trabajo de un obrero. Así que usted más o menos ahí puede hacer sus cálculos, un sueldo promedio de aquí, para tener una idea, para imaginar más o menos esto, calcularlo por 20 años de trabajo y usted va a notar que era una suma extraordinaria de dinero. Lo que este señor le había encomendado a sus siervos era mucho dinero. Era mucho dinero. Este hombre era muy rico y quería que sus siervos, como administradores fieles, pusieran a trabajar su dinero y comenzaran a producir intereses y comenzaran a producir más recursos con lo que Él les encomienda. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando aquí, está a punto de emprender un largo viaje. Cuando le habla a sus discípulos, Él ascendería a los cielos, luego de morir en la cruz, ascendería a los cielos. Pero Él ha prometido que va a regresar. Él va a volver por los suyos. Él volverá. Y nos ha dejado a cada uno de nosotros, a ti y a mí, seas niño, seas joven, seas adulto, seas anciano. El Señor te ha encomendado recursos, bienes que no te pertenecen, que le pertenecen a Él. ¿Cuáles son las cosas que el Señor nos ha dejado en nuestras manos? El Señor nos ha dado una vida que no debemos desperdiciarla. El Señor nos ha dado recursos que no debemos desperdiciarlos. El Señor nos ha dado una familia. El Señor nos ha dado una iglesia. El Señor nos ha dado muchas habilidades para poder servirle. Y me gusta cómo lo dice Rail en su comentario de Mateo. Él dice que un talento podría ser cualquier cosa con la que nosotros podamos darle gloria a Dios, dice. Nuestros dones, nuestra influencia, el dinero, el conocimiento, la salud, la fuerza, el tiempo, nuestros sentidos, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos de ser parte de una iglesia, los privilegios que tenemos y las ventajas que nos concede a cada uno de nosotros tener la palabra de Dios, todas esas cosas podríamos decir que son un talento para cada uno de nosotros. Para ti y para mí. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros con lo que el Señor nos ha encomendado? Con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque ahora vamos a ver aquí en el versículo 16 que los siervos hicieron algo. Vamos a ver que hay 2 tipos de siervos. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es interesante notar aquí cómo el primer siervo, ni bien su amo le entregó sus bienes, dice que fue enseguida a hacer negocios. Enseguida, yo imagino, este hombre agarró el dinero de su amo y empezó a comprar animales, empezó a comprar campos, empezó a comprar propiedades, empezó a invertir, empezó a pensar de qué manera yo puedo, con estos recursos que mi amo me ha dado,
producir para Él más bienes, incrementar todos los bienes que Él me ha encomendado. Y eso es lo que hizo Él. Y lo mismo hizo el segundo siervo. Incrementó la suma de dinero que su amo le dio. Cumpliendo así, de esta manera, estos dos siervos, con su deber, cumpliendo con la responsabilidad que su amo les había otorgado, mostrando a estos hombres de esta manera su diligencia y su fidelidad hacia su amo. Pero no sucedió así con el tercer siervo. Dice que aquel que recibió un talento, ¿qué fue lo que hizo? Agarró lo que su amo le dio, agarró el dinero, hizo un pozo y lo enterró. Este hombre no hizo nada con los recursos que su amo le dio. No hizo nada. No hizo nada porque no le importaba lo que su amo le había encomendado. No hizo nada porque no amaba a su amo. De esta manera demostró que era una persona irresponsable y perezosa, provocando con su actitud que su amo no reciba ninguna ganancia de los bienes que le había encomendado, para que él, de manera diligente y con fidelidad, produjera bienes. Vemos dos tipos de siervos, los diligentes y los fieles, y vemos al otro siervo perezoso, irresponsable e inútil. La pregunta es, mis hermanos, ¿con cuál de estos dos nosotros nos podemos identificar? ¿Con cuáles de estos dos siervos tú y yo podemos identificarnos? ¿Cuál de estos siervos somos? Aquel que fue con diligencia, con esfuerzo y con fidelidad a producir intereses con los bienes que su amo le encomendó, ¿o somos como el siervo perezoso que enterró los bienes de su amo, despreocupado, que no le importó? Me imagino que se cruzó de brazos y habrá dicho, este está lleno de plata, ¿qué voy a hacer yo? ¿O somos de esa manera? Pensamos de esa manera. ¿Cuál de esos siervos somos? Hermanos, el Señor nos ha encomendado en nuestras manos muchos bienes, muchos recursos, muchas habilidades. Sean pocas o sean muchas, debemos trabajar. Sea mucha salud la que Dios te ha dado o sea poca salud, debemos trabajar e invertir nuestras vidas para su gloria, para su reino. Seas que seas un niño o un joven, o sea que seas un anciano, debes invertir tu vida que Dios te la ha dado para su gloria. Entonces, debemos pensar y debemos buscar de qué manera nosotros podemos utilizar los bienes, los recursos, la vida que Dios nos ha dado para su gloria, para glorificarlo. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos hacer que el Evangelio progrese en este mundo? En primer lugar, podemos orar. Podemos orar por aquellas personas que no conocen al Señor, para que el Señor nos dé oportunidad de hablarle a personas que no le conocen. En segundo lugar, podemos ir y predicar a esas personas que no conocen al Señor. Hablar del Evangelio. Aportar para la obra del Evangelio, para que muchas otras personas más puedan ser capacitadas y puedan ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pensar y buscar maneras en las que podamos glorificar a Dios en nuestra familia que Dios nos ha dado. ¿De qué manera podemos hacer que en nuestra familia, nuestro cónyuge que quizás no conoce al Señor, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, puedan conocer al Señor? ¿De qué manera? Pensar y buscar de qué manera podemos glorificar al Señor allí, orando quizás,
orando por tu papá, orando por tu mamá que no conoce al Señor, orando por tus hermanos, orando por tu cónyuge que no conoce al Señor, enseñándole la palabra del Señor, siendo un ejemplo dentro de tu hogar, que ellos puedan ver que amas a Cristo y que el Evangelio ha transformado tu vida. ¿De qué manera podemos honrar al Señor aquí en medio de la iglesia? ¿De qué manera podemos edificar la vida de nuestros hermanos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma en que yo puedo buscar el bien de mi hermano? Que mi hermano crezca. ¿De qué manera? Preocupándome por mi hermano. Cuando no lo veo en una reunión, llamarlo y preguntarle, ¿cómo estás, hermano? Que hoy no te he visto. Orar por él. Orar por tu hermano. Si está en una dificultad, si está en un momento difícil de su vida, si está en debilidad, orar por él. Preocuparnos unos por otros. Estar preocupados por nuestros hermanos. Y exhortándoles, obviamente, con amor a los hermanos cuando no se congregan. Hermanos, tú tienes que estar en este lugar, porque este es el lugar que el Señor ha diseñado para que estemos, para que tengamos comunión, para que seamos expuestos a la palabra de Dios y crezcamos. Este es el lugar donde tú tienes que estar. Y vamos a notar que haciendo todas estas cosas y muchas otras cosas más que quizás se te pueden venir a la mente ahora, prácticas, vamos a notar que todos los recursos y habilidades que el Señor nos ha dado, las vamos a poner en práctica para la gloria de Él. El tiempo vamos a poner a disposición del Señor y usarlo para su gloria. Porque vamos a necesitar tiempo para llamar a nuestros hermanos, para orar por nuestros hermanos, para estudiar la palabra, para enseñarla, para predicar el Evangelio. Vamos a utilizar bien nuestras fuerzas cuando se requiera de este lugar servicio, personas que estén sirviendo. Nuestra mente, utilizando nuestra mente en cosas que van a glorificar al Señor y no desperdiciando nuestra mente pensando en cosas vanas. Utilizando los aparatos celulares que el Señor nos ha provisto, que muchas veces nos quitan el tiempo, que muchas veces nos distraen. Podemos utilizarlo de manera sabia que glorifique al Señor, preocupándonos, llamando a nuestros hermanos, mandando un WhatsApp a nuestros hermanos. Podemos utilizar nuestras voces. Sí, algo que nunca quizás consideramos. El Señor nos ha dado una voz y podemos hablar y otra persona te puede escuchar cuando tú le hablas. Y eso es algo maravilloso, mi hermano. Debemos usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. El poder leer, el saber leer. Hay personas que no saben leer y nosotros quizás sí podemos leer, sabemos leer, podemos comprender cuando leemos un texto. Eso es una bendición enorme que debemos usarla para la gloria de Dios, para leer aquello que va a glorificar a Dios. Hasta aquí hemos visto que este Señor, un hombre muy rico, encomienda a sus siervos, sus bienes. Y vimos dos tipos de siervos. Vimos siervos diligentes, esforzados, fieles a su amo. Y vimos un siervo perezoso, irresponsable, malo e inútil. Pero ahora vamos a ver nuestro segundo punto, que vamos a ver la rendición de cuentas y la recompensa que va a recibir cada uno por lo que haya hecho con lo que su Señor le ha encomendado. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ahora llegó el momento de rendir cuentas. Regresa el amo de su largo viaje y me imagino que estaba en una mesa sentado y ahora empiezan a entrar sus siervos a rendir cuentas, que fue lo que hicieron con los bienes suyos. Y dice que viene el primer siervo al que se le habían dado 5 talentos. Y este hombre, además de esos 5 talentos, le da otros 5 talentos más. Y su Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego entra el segundo siervo, se presenta delante de su amo, aquel que había recibido 2 talentos, y le entrega esos 2 talentos y además le entrega otros 2.
y su señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Estas son las palabras que yo me imagino que tú estás esperando y estás anhelando escuchar en aquel día final, cuando tengamos que rendir cuentas delante del Señor. Que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, bien, has sido fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Esas son las palabras que tú quieres escuchar, mi hermano? ¿Son esas las palabras que tú quieres escuchar? Hay algo que tenemos que hacer. Para que el Señor diga estas palabras, tenemos que ser siervos fieles y siervos diligentes con lo que Él nos ha encomendado. Y es interesante notar aquí cómo el Señor trata a cada uno de manera individual. No dice acá el Señor a sus siervos: bueno, vengan los tres, nos sentamos en la mesa, juntamos todo lo que trajeron, lo contamos todo, y luego le doy una recompensa a los tres, y bueno, después se la arreglan, dividen entre ustedes la recompensa. No, el Señor no hizo eso. El Señor no hizo eso. Fue entrando uno por uno a rendir cuentas. Y esto nos recuerda que en el día de juicio estaremos delante de Dios de manera individual. No vamos a poder ir con, bueno, voy con mi esposa, voy con mi papá o con mi mamá o con mis hermanos, que ellos estaban siempre en la iglesia y eran fieles. Este es un juicio y un rendir cuentas de manera individual. Estos siervos, hermanos, eran conscientes que lo que ellos tenían no eran de ellos, no era su posesión. Y entendían además que lo que tenían no era suyo, y además entendían que eran responsables de lo que sucediera con esas cosas que su amo le había encomendado. Por eso, cuando se presentan delante de su Señor, le dicen: Señor, aquí tienes los talentos que tú me entregaste. Y la palabra ahí es que tú me confiaste. Luego el otro siervo dice lo mismo: aquí tienes, Señor, los 2 talentos que tú me confiaste, porque son tuyos, no son míos, te pertenecen a ti. Ellos tenían esa conciencia de que lo que tenían no era de ellos y eran responsables de lo que sucediera con lo que su amo le había dado. Hermanos, seamos conscientes que la vida que tú y yo tenemos no nos pertenece. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor, excepto nuestro pecado. Lo único que tenemos que es nuestro es el pecado. Todo lo demás que nosotros hayamos recibido le pertenece a Dios, y Él nos ha dado esos bienes con un propósito, para que lo usemos para su gloria, pensando en sus intereses, para que lo administremos fielmente, para que lo usemos con diligencia. Y esto no se trata, mis hermanos, de la cantidad de cosas que hayamos recibido y de la cantidad de cosas que podamos llegar a obtener con lo que Dios nos dio, sino que se trata de ser fieles con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué eso resalta el Señor aquí? Resalta la fidelidad. Le dice a sus siervos: siervos fieles. Él no se enfoca en los resultados. Él no está pensando en lo que ellos produjeron y les dijo: wow, cuánto me trajeron. Él les dijo: bien, siervos fieles, han sido fieles, cumplieron con su tarea. Él no está pensando en los resultados. Mi hermano, Dios no está pensando, y nosotros tampoco debemos estar pensando en los resultados de la tarea que Él nos ha encomendado. Si Él nos ha encomendado como padres a enseñarles el Evangelio a nuestros hijos, debemos cumplir esa tarea y no querer salvarlos, porque el resultado es la obra de Dios, no nuestra. Seamos fieles en lo que Él nos encomendó, como padres, como esposos, como hijos.
como empleados en el lugar y con los bienes y recursos que el Señor nos ha dado. Preocupémonos por ser fieles y no por lo que podamos producir o los resultados. Ahora vemos aquí un contraste en el versículo 24. Vemos la recompensa y esta maravillosa recompensa de los siervos fieles, pero en el versículo 24 es algo terrible, mi hermano. Mira, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este último siervo comienza a acusar a su amo. Lo primero que hace, no le dice ni lo que hizo ni lo que produjo, lo primero que hace es acusar a su amo de ser un amo cruel, de ser un amo ventajero, que busca el beneficio del trabajo de otros. Lo que este hombre está intentando hacer es justificar su irresponsabilidad y su pereza, que no hizo lo que su amo le envió a hacer. Diciéndole a su amo que él es un amo duro, que se beneficia del trabajo de otros. Pero esto no era cierto, porque después su amo más adelante le dice, si de verdad yo te produzco miedo, si de verdad yo te produzco temor, hubieses agarrado los bienes que yo te di, los hubieses puesto en el banco y cuando yo regresaba, tomaba mi dinero y además los intereses y tú no tenías por qué temerme. Este hombre era un mentiroso. Este hombre no hizo nada porque no le interesaba a su amo, no lo amaba, no le interesaba lo que su amo puso en sus manos. Él no estaba interesado ni preocupado por su amo. Él vivió su vida y se preocupó por su vida, en recibir bienes para sí mismo. No estaba interesado en cumplir su deber porque no amaba a su amo, porque no conocía a su amo. Servir a Dios, hermanos, no es esconder la responsabilidad que Él nos ha dado. Servir a Dios es trabajar con diligencia y con fidelidad para nuestro Señor con lo que Él nos dio. No es solamente dejar de hacer lo malo, porque este siervo no fue y agarró y se apropió de los bienes y fue y metió la mano en la bolsa, pero no hizo lo que tenía que hacer, no cumplió su tarea. Servir a Dios es empezar a hacer cosas con lo que Él nos ha dado para glorificar su nombre, para que su evangelio progrese, para producir intereses para nuestro Señor. Y podríamos decir que estamos escondiendo nuestros talentos cuando vivimos como si la vida nos perteneciera a nosotros. Cuando creemos que la vida que tenemos y todas las cosas que tenemos nos pertenecen a nosotros, cuando le damos a Dios de lo que nos sobra. Cuando le damos a Dios de lo que nos sobra de nuestro tiempo, cuando le damos a Dios de lo que nos sobra de nuestras fuerzas, cuando le damos a Dios de lo que nos sobra de nuestro dinero, estamos creyendo erróneamente que lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Pero el Señor le dice a este siervo la respuesta que quizás este siervo no esperaba. Él quizás esperaba que el Señor le dijera, bueno, está bien, la próxima ponete las pilas. No le dijo así. Versículo 26, su Señor le respondió y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! El Señor le dice a su siervo que fue un siervo malo, perezoso e inútil. ¡Qué terribles palabras!
Porque este hombre no fue obediente. No fue obediente a la encomienda de su Señor. Y no fue fiel, sino que además no produjo frutos, no trajo nada delante de su Señor. Y no fue porque su amo era cruel o porque era un ventajero, era porque este hombre no conocía a su amo, no lo amaba. Y este hombre representa a todas aquellas personas que están en las iglesias y dicen creer en el Señor, y dicen amar al Señor, pero no hay frutos en sus vidas. No están haciendo nada con sus vidas. Están desperdiciando sus vidas. A esas personas representa este hombre. Y esas personas recibirán su castigo, como lo recibió este siervo. El castigo es las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un lugar terrible, mis hermanos. Es una clara imagen del infierno. Ese es el castigo para todos los siervos malos. El infierno será un lugar de lloro, donde las personas llorarán y nadie podrá calmar su llanto, y donde estarán mordiéndose del enojo y de la ira, porque Dios los manda a ese lugar. Ese será el castigo para los siervos malos e inútiles y perezosos. Un lugar terrible. Mis hermanos, el Señor regresará. Regresará cuando menos lo pensemos. Cuando menos nosotros imaginemos, el Señor vendrá. Vimos anteriormente en el sermón de nuestro pastor Ángel que Él va a regresar y que tenemos que estar preparados, expectantes, esperando el regreso de nuestro Señor. Pero mientras lo esperamos, tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar con diligencia, con fidelidad, con esfuerzo. Él nos ha dado tareas, Él nos ha dado responsabilidades a cada uno de nosotros. No pienses que porque ya eres anciano no tienes nada que hacer. No pienses que porque eres niño o porque eres un joven no tienes nada que hacer, porque Dios te ha dado tu vida para que la administres para su gloria, no para tus bienes, para tus deseos, para tus placeres. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos trabajando con diligencia, pensando en nuestro Señor, en cómo traer gloria a su nombre, en cómo beneficiar el progreso de su evangelio? ¿Estamos ocupados en los deberes que Él nos ha encomendado? ¿O nada nos importa? ¿O nada te importa, mi hermano? ¿O no te importa tu vida, lo que pasa con tu vida? ¿No te importa lo que pasa con los bienes que el Señor te ha encomendado? ¿Estás viviendo para tus deseos, para tus deleites, para tus placeres, para tus planes? De esta manera estás como el siervo, cavando y enterrando lo que el Señor te ha dado. Pero hoy el Señor te da una nueva oportunidad. Y eso es lo maravilloso. El Señor hoy te da una nueva oportunidad. Así que podríamos decir, agarra la pala, empieza a remover la tierra y a sacar lo que quizás ya has enterrado o lo que estás enterrando. Saca lo que has enterrado, porque hoy el Señor te da una nueva oportunidad. Saca lo que a Él le pertenece y comienza a trabajar, a serle fiel, a ser un siervo diligente, para que uses todo lo que Él te ha dado para su gloria. Y arrepiéntete de tu pecado. Abandona tu pecado y Cristo te perdonará. Confía en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él te puede perdonar y que eso es suficiente para salvarte y para perdonarte. Pero ahora, toma la familia que Dios te ha dado y séle fiel al Señor en las responsabilidades que te ha dado como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, y sé fiel al Señor y sé diligente al Señor. Toma el tiempo que el Señor te ha dado y sé fiel y sé un siervo diligente. Toma las fuerzas, toma los recursos que el Señor te ha dado y sé un siervo fiel y diligente.
Toma tu vida, joven, niño, anciano, a todas las personas. Toma tu vida y no la desperdicies. No la desperdicies. Usa la vida que Dios te ha dado para la gloria de Él. Y séle fiel y sé un siervo diligente. Y el día que tengamos que rendir cuentas, como estos siervos, y nos tengamos que presentar, porque eso sucederá. Eso sucederá. Cuando nos tengamos que presentar delante de nuestro Salvador, podamos escuchar de su boca estas mismas palabras. Bien, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel, cumpliste con tu deber. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el deleite de mi presencia. Entra en el cielo a deleitarte y a encontrar la plenitud de vida y el gozo pleno que nadie te puede dar. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, el desafío hoy es hacer siervos fieles y diligentes, productivos, que piensan que salgamos hoy de esa puerta pensando y haciendo una lista, si es necesario, de todo lo que el Señor nos ha dado. En la semana pensábamos con nuestra familia. Pensemos una cosa que el Señor nos ha dado. Y uno de nuestros hijos dijo, el Señor nos dio su palabra. Amén. Empecemos a pensar, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿La estamos leyendo? ¿La estamos estudiando? ¿La estamos memorizando? ¿La estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Ese es el desafío que tú tienes al salir de esa puerta. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Porque a través de la exposición de tu palabra podemos ver tu misericordia. Porque nos confrontas y nos desafías